Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de tu programa Ándale para que sepas. Mi nombre es Gaby y el día de hoy te hablaremos acerca del Día Mundial contra la Explotación Infantil, por lo cual te tenemos media hora de información que te será de gran utilidad. Quiero comenzar agradeciendo a nuestros patrocinadores, como es el Instituto de Educación y Cultura Alejandría, el Fondo Semillas y la Asociación Civil de CIA y Mujeres en Durango. Recordarte que este programa está hecho por alumnas y alumnos del Instituto de Educación y Cultura Alejandría. No te cuento más, sin más preámbulo, comenzamos. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Continuamos aquí en tu programa Ándale para que sepas. El día de hoy estamos hablando acerca de la explotación infantil y yo traigo para ustedes dos definiciones que pueden ayudarles a distinguir lo que son las tareas infantiles del trabajo infantil. Bueno, por un lado, las tareas infantiles nos dice la UNICEF que no se opone a que las niñas y los niños trabajen, ya que la participación de las niñas, los niños y los adolescentes en un trabajo como actividad económica que no afecte de manera negativa su salud y su desarrollo, ni interfiera con sus actividades de educación, es a menudo positiva para el desarrollo del crecimiento de las y los menores. Y la Convención número 138 de la Organización Internacional del Trabajo permite cualquier tipo de trabajo ligero que no interfiera con la educación de la y el menor a partir de los 12 años de edad. En cambio, el trabajo infantil es un concepto más limitado que se refiere a las niñas y a los niños que trabajan en contra de las normas de la Organización Internacional del Trabajo, que aparecen en las convenciones 138 y 182. Esto incluye a todas las niñas, a todos los niños menores de 12 años y que trabajan en cualquier actividad económica, así como también a las y los que tienen entre 12 y 14 años y realizan una actividad pues un poquito más que ligera, y a las y los menores que son obligados a realizar las peores formas de trabajo infantil, pues como lo es la esclavitud, la prostitución, el reclutamiento forzado, la trata, la obligación de realizar actividades ilegales o bien a la exposición a cualquier tipo de peligro, tanto para ellas como para ellos. Yo las y los invito para que continuemos aquí en tu programa Ándale para que sepas. Mi nombre es Leisuri Contreras. Percepción versus realidad. A pesar de que en México 9 de cada 10 personas observan que el trabajo infantil conlleva peligros inminentes como accidentes o violencia sexual, todavía 1 de cada 3 personas piensa que el trabajo infantil les genera beneficios. 50.5% declara haber trabajado antes de los 18 años, pero 90% en realidad desconoce a qué se refiere el concepto de trabajo infantil. 77% piensa que es mejor que los niños y niñas trabajen a que sean delincuentes, a pesar de que el trabajo infantil es una grave violación a sus derechos humanos. Definición. El trabajo infantil es cuando niñas, niños o adolescentes realizan una actividad laboral remunerada o no al margen de la ley, en condiciones peligrosas o insalubres, largas jornadas extenuantes, sin respeto a sus derechos humanos, que produce efectos negativos inmediatos o futuros y que obstaculiza su educación y su pleno desarrollo físico, mental, psicológico o social. ¿Qué pierden? Las niñas y niños que trabajan pierden la posibilidad de vivir su infancia. Dejan de aprender en la escuela, no pueden jugar más, sin garantía de sus derechos humanos. Experimentan riesgos en su salud física, mental, social y moral. También pierden su futuro. Por la falta de preparación, les será más difícil acceder a trabajos mejor remunerados. Cada peso que ganan hoy empobrece su futuro. Mitos. El trabajo infantil es producto de una larga historia y tradición de nuestra cultura. Las familias pobres necesitan el ingreso de las niñas y niños para salir de la pobreza. Es mejor que las niñas y los niños trabajen a que roben. Consecuencias reales. Para cada niña o niño, el trabajo infantil significa perder su infancia, su derecho a estudiar, descansar y divertirse,
su derecho a crecer sano. En cada familia es perder la oportunidad de darles educación y con ello un mejor futuro, provocando un círculo vicioso que lleva a la pobreza y a mayor exclusión social para las futuras generaciones. Para el país, significa perder la capacidad de generar mano de obra calificada y con ello poder ser más productivos y generar bienes y servicios más competitivos. Con el trabajo infantil, perdemos todos. Llamado a la acción. Ahora que ya conoces la enorme contradicción que hay en México entre lo que percibimos sobre el trabajo infantil y su estremecedora realidad, encuentra más detalles para denunciar, prevenir, atender y erradicar este grave problema que detiene el crecimiento de los niños, niñas y adolescentes mexicanos, que obstaculiza que México siga adelante. Hola, ¿qué tal? Las niñas y los niños no deben trabajar. Deben pasar su tiempo jugando y estudiando. La Ley Federal del Trabajo prohíbe el trabajo en personas menores de 16 años. Las niñas y niños en México trabajan en el campo, en la calle y en algunos estados de la República en maquiladoras, violentando la ley. Según el Protocolo de Inspección del Trabajo en materia de erradicación del trabajo infantil y protección al trabajo adolescente permitido, en el país se reconoce el derecho de la niñez a la protección contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, su moral o socialmente pueda afectarles de alguna otra manera. El 16 de abril se conmemora el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil. La fecha fue porque ese día fue asesinado en 1985 Iqbal Masih, de 12 años. Este niño a los 4 años fue vendido por su padre a una fábrica de alfombras de Punjab, estado ubicado en territorio de la India y Pakistán. Lo vendió para completar la boda de su hermano mayor. Iqbal fue esclavizado. A los 10 años se escapó y se convirtió en un activista que luchó por los derechos de la infancia víctima de la esclavitud. Este niño logró cerrar empresas en las que explotaban a niñas y niños. Recibió premios internacionales y abrió una escuela y mejoró la vida de muchas niñas y niños. Desgraciadamente, a los 12 años fue asesinado, pero en su memoria conmemoramos el 16 de abril como Día Mundial contra la Esclavitud Infantil. Muchas gracias, las espero y los espero la próxima semana. El trabajo infantil ha tenido un alto incremento muy importante en esta pandemia. Según el periódico de la UNICEF, aumentará un 5.5% el trabajo infantil. ¿Esto qué significa? Que más de 177,000 niñas y niños mexicanas y mexicanos residentes y residentas aquí en México practicarán el trabajo infantil. Los que vivimos aquí sabemos que estas cifras son totalmente reales. Esto ya es una verdad. Y es muy triste, porque sabemos que esto violenta nuestros derechos humanos, como el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la supervivencia y el derecho al descanso. Algunos de los detonantes más importantes que atrajo también la pandemia es que las familias ya no cuentan con el sustento que antes contaban, debido a la pérdida de empleo. Y esto ocasiona que manden a las pequeñas y a los pequeños del hogar a traer comida a la casa por medio del empleo infantil. Pero también tiene mucho que ver en esta ocasión las clases en línea. No todas y no todos contamos con acceso a Internet, con acceso a alguna computadora o algún celular. Y si no contamos con el acceso a las clases en línea, las madres y los padres mandan a sus hijos e hijas a trabajar. Bienvenidas y bienvenidos a Cultivate. El trabajo infantil es una lacra que tenemos que erradicar, ya que cientos de niñas y niños en todo el mundo realizan actividades que les privan de su educación adecuada, de la salud, del ocio y de la libertad de simplemente ser niños. Las y los invito a que me acompañen a ver el siguiente video.
¿Crees que has perdido la oportunidad de seguir estudiando? El Instituto de Educación y Cultura Alejandría tiene más oportunidades para ti, ofreciendo las licenciaturas en Seguridad Pública, Comunicación Social y Derecho. Contamos con las colegiaturas más accesibles y horarios flexibles. También ofrecemos las maestrías en Derecho Constitucional y Amparo, Innovación Educativa y Comunicación Social. No lo pienses más, únete a la manada, comunícate con nosotros y nosotras. Esto es Ándale para que sepas. Número 1, autocuidado. Enséñales a tus hijas e hijos cómo se llaman sus partes íntimas y diles que ninguna persona las puede tocar, ni obligarlas ni obligarlos a que se las muestren. Número 2, relación de confianza. Respétalos. Oriéntalos cuando se enfrenten a situaciones desconocidas y sobre todo haz que se sientan amadas y amados. Número 3, límites. Enséñalas y enséñalos a decir no cuando las y los quieran obligar a dar un beso o una caricia. Nadie puede tocarlas ni tocarlos sin importar si son personas de la familia o no. Número 4, cero secretos. Diles que no tienen por qué guardar ningún secreto a nadie y que siempre deben de expresar cómo se sienten. Número 5, entorno seguro. Nunca dejes que vayan solas o solos a la escuela, a la tienda. Número 6, revisa siempre su ropa, su estado de ánimo. Debemos de estar atentas y atentos. Si saben que son importantes, su autoestima se fortalecerá. Y número 7, cuidado con los regalos. Enséñales a no recibir dulces, bebidas, juguetes o regalos de personas que a cambio quieran que hagan algo que las o los hagan sentir mal. ¿Cuáles son los peores trabajos infantiles? Número 1. La esclavitud. Se trata cuando una persona es propiedad de otra. A los niños esclavos y las niñas esclavas se les retiene contra su voluntad desde el momento de su captura, compra o nacimiento, y no se les permite abandonar ni rechazar el trabajo. Cuando un niño o niña es propiedad de una persona, se le obliga a trabajar sin voz alguna en lo que le sucede. Número 2. La trata infantil. Es el comercio ilegal, la compra, venta y traslado de niñas y niños. La trata infantil se realiza para la explotación laboral o sexual del niño o niña. Se trafica con niños o niñas por muchas razones, incluso el trabajo forzoso, la prostitución y el reclutamiento de niños y niñas, soldados y soldadas. Número 3. La servidumbre por deudas. Esto equivale al trabajo forzoso. Cuando se ofrece mano de obra a modo de reembolso de un préstamo que no se consigue restituir en efectivo o en especie. Por ejemplo, una familia pobre puede entregar a uno de sus hijos e hijas en pago de una deuda, y el niño o niña tendrá que trabajar durante años hasta saldarla. Número 4. La condición del siervo. Esto quiere decir que se le obliga a una persona a vivir y trabajar en tierras de otra persona. Número 5. El trabajo forzoso. Es cuando se le obliga a otra persona a realizar una actividad involuntariamente. Por ejemplo, se compele a los niños y niñas en conflictos armados a combatir y a servir de cocineros o cocineras, cargadores o cargadoras y mensajeros o mensajeras. Son objeto de malos tratos y de explotación, y se les exige que maten o mutilen a otros seres humanos. Número 6. La explotación infantil. Pornografía, prostitución y actividades pornográficas. Es maltratar, abusar o sacar ventaja de alguien con afán de lucro o beneficio personal,
implicándolo en la prostitución o en actividades de comercio sexual. La prostitución es canjear actos sexuales por dinero. ¿De qué manera afectan los estereotipos del género a la niñez? Es bien sabido que el patriarcado, mediante ciertos instrumentos, es que impone a la sociedad ciertos roles o ciertas acciones que le corresponden de acuerdo a su sexo. Es por eso que incluso en la niñez es desde antes de nacer que se les asigna ciertas acciones con las que deben cumplir o ciertas expectativas en las que deben caber. Sin embargo, este tipo de imposiciones hacen una mella importante en el desarrollo de los niños e incluso les genera mucho estrés, pues deben de caer en estos roles que la sociedad les ha impuesto. En el caso de las niñas, el rol que se les impone es el de la cuidadora de la casa, el de la mujer que cuida a sus hijos, o el de la persona que es recatada, silenciosa, o que no dice groserías, o que no se expresa de manera fuerte para no afectar. Esto en un periodo largo crea inseguridades en las mujeres y en las pequeñas niñas porque sienten que deben detenerse de expresar sus ideas, y es por esto que ya mayores muchas de las veces tienen problemas para expresarse ante la sociedad. Algo similar ocurre con los varones, pues a ellos se les asigna el rol de la fortaleza, de los líderes de la casa y de los proveedores del hogar. Incluso dentro de dichas imposiciones hay labores vitales para la supervivencia del ser humano que no se les asignan a los varones, pues se cree que las mujeres son exclusivamente quienes las deben de llevar, como lo es la labor de cocinar, la labor de limpiar y un sinfín de etcéteras. El hecho de que a los varones no se les inculque de manera temprana todas estas acciones vitales e incluso se les reprima en la expresión de sus sentimientos también les provoca problemas a futuro. Incluso se da el caso de hombres que no pueden expresarse de buena manera ante la sociedad. Es importante como madres y padres que nos deslindemos de estas imposiciones y que las desliguemos de nuestros hijos para poder crearlos en un ambiente más equitativo y más abarcativo de todas las labores que le tocan a todas las personas. Debemos quitarnos de la cabeza de que ciertos roles o ciertas acciones son para cierto género, porque en esta vía es que alcanzaremos la verdadera equidad. El día de hoy nos encontramos con el licenciado Armando del Castillo Herrera, quien es secretario ejecutivo del Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. El tema que nos compete el día de hoy es el Día Mundial contra la Explotación Infantil, para lo cual, licenciado, me gustaría preguntarle ¿cuál es el principal problema al que se enfrenta la niñez aquí en Durango? Claro que sí, bueno, antes que nada agradecerte el espacio, dar a conocer este tipo de situaciones que afectan a niñas, niños y adolescentes. Yo creo que es una parte muy importante y que sobre todo nos sirva pues para poder generar un antecedente y una visibilidad clara en la ciudadanía respecto de los derechos de niñas y niños. Decirte que en relación a esta pregunta que es muy atinada, bueno, pues las niñas y niños y adolescentes en la actualidad, yo creo que a nivel nacional hay una situación que afecta a niñas y niños en el trabajo infantil, en las modalidades del trabajo infantil, pero sobre todo esta situación que también se propicia por los propios padres de familia. Decirte que las niñas y niños se ven invisibilizados justo dentro del núcleo familiar, y ahí es en donde se propicia estas condiciones para que las niñas y niños, bueno, pues estén en este tipo de situaciones. En Durango hemos estado trabajando en conjunto con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social precisamente para poder erradicar el trabajo infantil y poder prevenir esta situación. ¿Cuáles son las modalidades que se generan? Decirte que el Estado pues cuenta con una geografía muy amplia y en función de esto también se modifica mucho el trabajo que se genera en niñas y niños en la parte agrícola, que es en donde más se genera en el Estado, por decirlo, en la parte de Nuevo Ideal, en la parte de Canelas, de Topia, Tamazula. Hay una parte de trabajo en cuanto a agrícola, más sin embargo también se da el trabajo doméstico y bueno, pues lo que es el trabajo informal. Y justamente con estas campañas que estamos generando a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en conjunto con la Procuraduría de Protección de Niñas y Niños y la propia Secretaría, pues es erradicar el trabajo infantil y sobre todo concientizar a aquellos empleadores a que no se genere esto hasta en la edad permitida, que es a partir de los 15 años y bajo los propios lineamientos que establece la ley. Por ejemplo, ¿en qué momento el trabajo
en un niño o niña comienza a ser explotación infantil? ¿En qué momento se marca esta línea tan delgada? Bueno, yo creo que desde que estamos fuera de la edad permitida ya es una explotación infantil, porque no debería de existir el trabajo en esa edad. Entonces, es decir, trabajo antes de los 15 años no está permitido. Después de los 15 años sí, con ciertas limitantes y ciertas restricciones. Una es los permisos que debe otorgar la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, una vez que tengamos el permiso y la autorización de los padres, y que el niño siga estudiando y que obviamente tenga el tiempo para el sano desarrollo. Es decir, no podemos dejar que los niños ahora trabajen y dejen los derechos fundamentales, que es, por ejemplo, la parte del estudio. Entonces eso se tiene que cuidar muchísimo. Y por otro lado, cuando hablamos del trabajo en edad no permitida, hay situaciones que también afectan demasiado a los niños. Recordamos pues aquella situación que se ha generado desde hace muchísimo tiempo, como en la parte agrícola pues generan trabajos de riesgo, y eso sitúa a las niñas y niños en una desventaja. Entonces creo que esa es una parte muy importante que tendremos que ir atendiendo, y desde luego, desde que hay un fin de lucro, pues hay una explotación infantil. Entonces esto hay que dejarlo muy claro, y concientizar a la ciudadanía para que ellos mismos sean los portadores de voz y sean conscientes para que no se genere justamente esta situación que se está dando en la niñez, en ese sector de la población, que durante muchísimos años, y recordamos desde antes de la ratificación de la convención, pues es un sector que se ha visto invisibilizado hasta cierto punto. Licenciado, ¿usted cuál considera que es la relevancia de que se recuerde, se conmemore el Día Mundial contra la Explotación Infantil? Yo creo que el recordar cada día conmemorativo nos remonta a que tenemos que evitar que estas situaciones que ya se han generado y que han situado a niñas y niños, o que han situado a un sector de la población en una situación difícil, es evitar que esto siga pasando. Tenemos que buscar generar mejores condiciones de vida, generar mejores condiciones para niñas, niños y adolescentes, y en función de eso, pues reconocernos, el saber que tenemos que evitar que esto se siga suscitando en diferentes modalidades, y sobre todo concientizar a la sociedad para evitar este tipo de situaciones. Y sobre todo decir que en el campo que compete a niñas, niños y adolescentes es una parte muy difícil hasta cierto punto de trabajar con la sociedad, porque es decirte, la Secretaría de Protección de Niñas y Niños y Adolescentes no trabaja con niños. O sea, trabajamos, yo te puedo decir, un 20% con la niñez y un 80% con la edad adulta. ¿Por qué? Tenemos que concientizar a aquellos cuidadores, a los padres de familia, a los servidores públicos, a todas aquellas personas y toda la ciudadanía en general, a que reconozcamos a las niñas y niños como titulares de derechos. Es decir, el problema no es con los niños, el problema es con la sociedad que no los reconoce como titulares de estos derechos. Entonces creo que al conmemorar un día mundial, un día internacional, en cualquiera de los aspectos, es recordar que debemos de evitar esta reincidencia y situar a niñas y niños en el centro de una política pública integral. Pues bueno, la información la tenemos. Si usted conoce alguna niño que esté pasando por alguna situación, también adolescente, de la que hablamos anteriormente, puede acudir aquí a la CIPINA. Así es. ¿La dirección es? Calle Camino del Amanecer, número 411, fraccionamiento Cerro de los Remedios. Sin duda, información muy importante. Muchas gracias, licenciado. Un gusto compartir la información con ustedes. Recordarte que puedes ponerte en contacto con nosotras y nosotros a través de las líneas telefónicas que aparecen en tu televisor, o a través de las redes sociales como son Twitter, Facebook e Instagram, y también nos encuentras en TikTok. Continuamos.
Y así es como hemos llegado al final de una emisión más de tu programa Ándale para que sepas, recordándote también que tenemos una cita el próximo lunes a la 1 de la tarde por Canal 10.